Abrimos nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza, en este caso para tratar un tema que seguro que a muchos de nuestros oyentes les va a interesar, seguro que les va a interesar. ¿Eran ustedes de los que solían jugar, no sé, con los vecinos, a las canicas, a las chapas, a los iturris? ¿Solían reunirse con ellos en casa? Bueno, pues seguramente que esta charla que vamos a mantener enseguida con nuestro siguiente invitado seguro que les interesa. Vamos a repasar los abundantes tipos de juegos tradicionales infantiles y también su estrecha relación con el proceso de crecimiento de la persona, tanto en su desarrollo físico, mental como social. Y lo vamos a hacer con Josu Larrinaga Zugadi. Él es sociólogo e investigador de Eusko Ikaskuntza. Josu Larrinaga, muy buenos días. Buenos días. Bueno, cuando hablamos de juegos tradicionales infantiles, ¿hasta cuántos años atrás tenemos que remontarnos? Hombre, pues durante toda la historia, desde que la persona y las culturas se iniciaron, no hay duda que ha habido juegos de niños, que en principio muchas de ellos eran actividades igual de magia, o etcétera, como de adivinación, como puede ser las tabas y demás, y que se convirtieron, por ejemplo, pues en cosa rutinaria, que al final, pues se quedaron un poco apartadas y se convirtieron en un juego. Uh-huh. Estos son los juegos tradicionales que conocemos comúnmente, ¿no? Pero el hecho de que cuando nacemos y ya somos bebés, el hecho de que nos canten, ¿no? O nos acunen, ya en sí es un juego. Sí, de hecho ya empieza un poco la estimulación tanto cognitiva como física, psicomotriz de un niño o una niña, que se les va involucrando ciertas actividades que son clásicas en esa sociedad tradicional, y poquito a poco, pues a través de ese medio, que es el juego, que es una representación del entorno donde vive esa cultura, pues llega a recibir un poco información de cómo se vive o cómo vive esa sociedad o esa cultura tradicional o no tradicional, su propia relación tanto con el medio como entre personas, uh-huh, entre el mismo colectivo. Uh-huh. ¿Dónde ha basado su estudio? ¿Lo ha hecho los juegos tradicionales en Euskadi, dependiendo de una edad? ¿Se ha remontado muchos años atrás para ver cómo eran? Bueno, yo básicamente he trabajado con Emilio Xavier Dueñas, que es también el presidente de la sección de folclore, y entre ambos hemos trabajado más, empezamos desde el mundo de la danza y más concretamente desde el folclore infantil. Uh-huh. Desde ahí pues mirábamos un poco qué eran los juegos musicados o los juegos no musicados, las danzas juegos, las danzas, instrumentos populares o juguetes que se realizaban, los dichos y cantos, la mitología en torno a esas costumbres, y luego pues nos dimos cuenta que todo eso en un principio era un sistema de socialización bastante fuerte. Cuando pues hay juegos que son muy modernos y otros que son más antiguos. La verdad que está en plena dinámica siempre el juego, incluso las nuevas generaciones convierten juegos tradicionales, los convierten a su forma y manera. Uh-huh. ¿Podríamos mencionar algún ejemplo? Sí, pues por ejemplo, pues juegos rítmicos que pueden ser lo que llamaríamos juegos musicados, que muchas veces los niños y niñas pues cogen anuncios de la televisión o de la radio y los transforman a su manera a juego, pues de manos, a jugar con las manos, a hacer juegos en cadeneta, etcétera. Uh-huh. O sea, está en plena evolución siempre. O sea, no es algo estático, sino que es algo dinámico. Uh-huh. Hay algo que me ha sorprendido, y es que cuando hablamos de juegos, claro, hablamos de los juegos que hay, por ejemplo, para los bebés, cuando ya son un poco más mayores y cuando ya entran en la adolescencia y juventud, ¿no? Y es en este caso, precisamente, en estos años, cuando son adolescentes, cuando parece que los juegos ya toman una índole un poco más agresiva. Sí, normalmente tienen un cariz mucho más fuerte. Como en nuestra cultura hoy en día, pues en una sociedad postindustrial, pues nos encontramos que el modelo a seguir muchas veces es el joven como elemento de fuerza, elemento de que todo el mundo pues añora su juventud y demás, o incluso los niños lo toman como referente. ¿Qué pasa? Pues que normalmente esos juegos, con la fuerza que tienen ya los chicos y chicas en ese momento, pues la agresividad igual es más fuerte, o la competitividad. O sea, no es que sea agresivo o no, pero que sí tiene componentes muy fuertes para convertirse casi en deporte, muchas uh-huh, veces. Y la verdad que funcionan como referente para toda la sociedad. Y en cuanto a lo que me indicabas, pues las madres desde el principio inician las madres, las abuelas, las tías,
sobre todo en la cultura tradicional, inician a sus pequeños a ritmos diferentes, es decir, les dan un ritmo para comer, un ritmo para dormir, un ritmo para quitar los miedos, y nos vemos que poquito a poco ese juego protegido pues se convierte en simbólico, en representar pues juegos de trabajos, de jugar a padres y madres, jugar a médicos o cosas de estas, ¿no? Y posteriormente nos encontramos que el juego ya se convierte más reglado cuando se juega con los iguales, es decir, con los niños de la escuela, con los niños de la catequesis, con los niños del barrio, del pueblo. Entonces ya existen una serie de normas. Hay que fijarse también que muchas veces se encuentran con que para iniciar el juego tienen que establecer las reglas, y eso lleva un montón de tiempo para los niños y las niñas. Supongo que es diferente, ¿no? En un juego donde se establecen una serie de reglas o un juego donde todo el mundo es ganador. Sí, lógicamente, pero bueno, las reglas también, pues, es una parte de vamos a jugar como yo marque, ¿no? Es decir, yo voy a marcar un poco las reglas, pero también te obliga a consensuar, es decir, qué dice el otro y en qué llegamos a un acuerdo. Por lo tanto, yo creo que es muy positivo que el previo al juego, el mismo juego, con sus actividades, si es de dinámica, colectivo, de competición, y después el final del juego, es decir, la parte posterior. ¿Con qué me quedo? Es decir, que no siempre soy el ganador, que yo no soy el único, sino que la colectividad marca un poco cómo se debe jugar, si no te apartan, ¿no? En esos juegos tradicionales la colectividad es un elemento muy importante, quizás ahora no tanto, ahora somos más individuales a la hora de jugar. Sí, hoy en día pues el juego se ha convertido mucho, primeramente hay una pérdida de espacios, hay una pérdida de tiempo, mucha gente ya el tiempo, los padres no podemos dedicar igual a veces tanto tiempo a los hijos, y tampoco nos vemos a veces con capacitación, y muchas veces se ha cambiado de agentes socializadores, es decir, ahora los que más o menos trabajan con los juegos para hacer pues un desarrollo integral del niño o la niña, pues suelen ser dinamizadores sociales o animadores socioculturales que cogen esos juegos tradicionales y los llevan a su espacio para hacer una educación más o menos integral o informal. Entonces eso es importante porque hoy en día pues está cambiando un poco el sistema de socialización de nuestra colectividad. Es cierto que muchas veces pues los niños se aíslan en casa con sus máquinas electrónicas, cualquier máquina de videojuego y demás, y la verdad que eso es un poco pena, aunque también tiene sus sistemas de socialización, jugar con otros, etcétera. ¿Y estos juegos tradicionales hay algunos que se hayan mantenido en el tiempo? Pues sí, hay muchos. Juegos de manos, juegos de cadeneta, tenemos juegos de competición, de tirar un objeto, hay cantidad de ellos que bueno, se mantienen más o menos transformados, pero ahí están, o sea, no han cambiado mucho. Los cromos, las colecciones, y el hacer juguetes, pues hoy en día, pues lógicamente es un reflejo claro de qué sociedad se vive. Por ejemplo, hoy en día sería imposible hacer con elementos naturales un juguete, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, hacer un tiragomas, pues tienes que ir al monte, buscar un palo que tenga la forma de Y e intentar pues darle forma y bueno, ponerle la goma y demás. Hoy en día pues tendemos a coger cosas que están en nuestro entorno también, pues aunque son de plástico o metálicos, es decir, cada cultura marca un poco con qué elementos trabaja, ¿no? Antes quizás, ¿no? Sí que se desarrollaban los juegos, ¿no? Se buscaban, se hacían, se miraban, ¿no? Necesitábamos tiempo también para hacerlos. Ahora lo que prima igual es la inmediatez, ¿no? Tenerlo en el minuto 1. Está la facilidad, es decir, hoy en día la gente lo que hace es comprárselo muchas veces, directamente, y sobre todo los padres tienden a comprar las cosas, o tendemos a comprar las cosas, y eso, pues en cierto modo castra un poco la imaginación, la capacidad de creación del propio niño o niña, en este caso. Es decir, una niña que puede jugar con una muñeca hecha de trapo y demás, es mejor tener una Barbie que hoy en día es lo que se lleva. Entonces, bueno, pues curiosamente
son concepciones diferentes, pero a la hora de jugar van a jugar lo mismo, con una muñeca muy elaborada que con una muñeca pues hecha con un trozo de maíz al que le has puesto ropa. Sí, también puede ser, podría valer, podría ser el sustituto de ese juego. Si me permite una pregunta ya un poco personal, Josu, ¿con qué juego se quedaría usted de su infancia? ¿Cuál es el que usted recuerda? Hombre, yo básicamente pues todos los juegos que he hecho con otros chavales cuando teníamos campas en el entorno y demás, pues eso, unas veces íbamos a coger grillos, otras veces ibas a por pájaros, otro día estabas jugando pues a la cadeneta en un sitio, otro día jugabas con un trozo de piedra a fútbol o algo que se le parecía. O sea, no hay un juego así. Hombre, la verdad que yo he estado mucho dentro del campo de la danza, por muchos juegos que a veces pues el ritmo, la dinámica psicomotriz pues la potenciaba, y desde ahí me di cuenta que realmente se puede hacer mucho. De hecho, tenemos un curso, tenemos un taller de juegos de folclore infantil, que bueno, pues hoy en día pues lo está demandando mucho la gente, desde gente que está dentro de la educación, como gente que está en la animación sociocultural, o la gente de los grupos de danza o de otros ámbitos. ¿Ustedes de los que piensa que antes con cualquier cosa enseguida se entretenían y que ahora para entretener a alguien cuesta muchísimo? Hombre, yo creo que hoy en día lo que a veces se pone son sustitutos que igual superan la capacidad de los niños y las niñas. Es decir, ver la televisión sin ton y son y sin tener una persona adulta referente que le señale un poco qué es lo que hay que ver o lo que no hay que ver, pues lógicamente es tener una guardería interactiva, o poco interactiva. Es decir, consumimos televisión, los niños están tranquilos mientras ven dibujos animados y demás. Yo creo que en un principio hay que recoger no igual solo los juegos tradicionales, sino todo el folclore infantil de un momento determinado y saberlo adaptar a la nueva situación que nos viene, tanto ahora como a la que posiblemente venga dentro de unos años. Saber qué elementos positivos para el crecimiento del niño o la niña puedan traer, tanto desde el aspecto físico como psicosocial, como relacional. Mucho han cambiado las cosas en este ámbito también, en el ámbito de los juegos tradicionales, y lo hemos comprobado con nuestro invitado, con Josu Larrinaga, sociólogo, investigador de Eusko Ikaskuntza. Josu, mila esker por atendernos. Vale, pues, Suri, ¿dónde pasa?